permitiendo que el nervio óptico se adhiera y penetre esta zona de la esclera. ¿Queda entendido entonces hasta ahorita las características de la esclera? Sí, ¿verdad? Está bastante fácil. Hay un entendimiento porque tenemos el conocimiento de saber el porqué de cada una de estas explicaciones. Vamos entonces a lo siguiente. Doctor, una pregunta antes que Dígame. pase. Disculpe, entonces la esclera sería que está envolviendo como una funda al todo el globo. Correcto. Con la excepción de qué? ¿De qué área no envuelve? Córnea. El nervio óptico. Con la excepción en donde sale el nervio óptico hacia caudal del ojo y con la excepción de la parte frontal donde se encuentra la córnea. Solo ahí no hay esclera. ¿Sí o sí? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Yes. Doctor, ¿puede aceptar una compañera que se le fue el internet, por favor? Ahorita acabo de aceptar al último que estaba aquí. Ahorita ya no me queda nadie por aceptar. De pronto sí ya mismo aparece. Ya, a ver, entonces tenemos muy en claro lo que corresponde a la túnica fibrosa, una de las capas más extensivas a nivel del ojo, que es la esclera o esclerótica. La esclera o esclerótica estructuralmente va a constar de una lámina fusca, una sustancia propia y una capa episcleral. La lámina fusca es la más profunda. Está en contacto con la capa coroides. La sustancia propia son fibras de colágeno. La capa episcleral es un tejido conectivo más laxo, revestida externamente por la vaina del globo ocular. Entonces, la capa de esclera va a tener unas capitas que la van a estar constituyendo. Entonces, estas capitas se van a denominar la más interna, que está en contacto con la coroides, lámina fusca. La que va a estar prácticamente en la mitad o dentro de su parénquima va a ser la sustancia propia, que son fibras de colágeno. El colágeno da elasticidad. Y la más que está hacia afuera se va a denominar la capa episcleral, que es el tejido conectivo más laxo, más estirable, que está revestida externamente por la vaina del globo ocular. Es decir, hay una vaina del globo ocular que va a estar envolviendo, que va a ser la esclera. Entonces, estas son capitas que va a constituir a la esclera en sí mismo. La capa o el lado que se va a topar con la parte interna, que es la coroides, se va a llamar lámina fusca. La capa que va a estar llena de colágeno, sustancia propia. Y la capa que es más externa, que es la más laxa, será la capa episcleral. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Sí o no? Sí, más o menos. Bueno, entendimos qué función está ejerciendo la esclera y dónde se ubica. ¿Qué función está ejerciendo la esclera? Permitir primero delimitar el ojo. ¿Lo está o no lo está delimitando? Sí. Sí. Segundo, permite que el nervio óptico penetre el globo ocular. ¿Permite o no permite la esclera que el nervio óptico penetre el globo ocular? Sí. ¿Permite o no permite la esclera que penetren los vasos sanguíneos hacia el interior del ojo? Sí. 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 Tanto permite que en esos puntos se afina. ¿Sí o no? Sí. Correcto. Y por último, esta esclera, ¿permite o no permite el movimiento del globo ocular? ¿Cómo lo permite? Mediante la refracción. No, ahí no tiene nada que ver la refracción. Mediante el engrosamiento. No. A través Mediante el engrosamiento y la conexión o el agarre con los músculos. ¿Cómo se llaman esos músculos? El anillo. Oculomotores. Oculomotores. Correcto. Entonces los músculos oculomotores interactúan con la esclera agarrándola. Interactúan de tal forma que la esclera allí se engrosa. Los vasos sanguíneos interactúan con la esclera tanto que en esos lugares la esclera se afina para que penetre los vasos sanguíneos. Interactúa la esclera con el nervio óptico aperturándose para que éste pueda penetrar a nivel de su lámina cribosa que permite que atraviesen los axones de los nervios del nervio óptico. Interactúa la esclera, que es la capa más externa del ojo, con la córnea. ¿Cómo interactúa con la córnea?
que es la otra capa externa del ojo. Ajá. Actúa porque esa parte en donde se une o donde pierde el nombre de la esclera y comienza el nombre de la córnea, esa zona se va a denominar limbo corneal, o también llamado esclerocorneal. El punto se llama esclerocorneal o también lo pueden llamar limbo de la córnea. ¿Entendemos o no entendemos esa parte de la esclera? Está clarita. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, vamos con la siguiente capa externa. Miren tanto palabrerío para más de describir el envoltorio del ojo. Vamos con la siguiente capa que está externa y que también está envolviendo al ojo. No tengo, a ver, aquí tengo a alguien de admitir, ya le admití. Ya, vamos con la siguiente capa externa del ojo. La una fue la esclera, que ya quedó totalmente descrita y creo que muy entendible. Vamos con la siguiente capa. La siguiente capa es la que se encuentra más craneal. ¿Cómo se llama esa capa externa que le pertenece a la túnica fibrosa? Córnea. Bien, esta capa es de suma importancia. ¿Cómo dijimos que era la esclera? ¿De un color o no tenía ningún color? Nada blanca. Opaco blanco. Vecino. En cambio, la córnea no tiene ningún color en ese sentido. ¿Por qué la esclera puede tener color? ¿Qué es lo que no le interesa a la esclera? La visión. ¿Qué cosa? La visión. La luz, correcto. La visión. La esclera no interviene de forma directa en la captación de los fenómenos lumínicos. La esclera no le importa si a través de ella pasa o no la luz. Versus la córnea. A la córnea le importa demasiado que la luz pueda pasar a través de ella. Si a la córnea le interesa demasiado que el efecto lumínico o luz pase a través de ella, ¿cómo debería ser la córnea? Transparente. Transparente, traslúcida. ¿Sí? Refringente. Transparente, traslúcida. Vamos entonces a detallar lo que corresponde a la córnea. ¿Quién puede leer córnea, por favor? Córnea. Continuación hacia la parte anterior. Es transparente y más convexa, aunque la convexidad varía según las especies. Su forma también varía, ovalada en el caballo, aperada en vacuno y circular en el perro y el hombre. Tiene dos funciones, protectora e interviene en la transmisión de la luz. Estructuralmente encontramos varias capas. Entre ellas están epitelio anterior, epitelio escamoso estratificado, membrana limitante externa, lámina de Bowman, sustancia propia, tejido conjuntivo fibroso laminar, membrana limitante posterior de Descemet, epitelio posterior, endotelio corneal. Pasó. Se cambió. Limita con la cámara anterior. La córnea no tiene vasos sanguíneos, solo tiene corriente linfática. Excelente. Déjenme tomar un sorbito de agua. Ok. La córnea. Ya sabemos que le pertenece a la túnica fibrosa. Esta está enteramente craneal. Craneal al ojo y craneal a la esclera. Córnea. Continuación hacia la parte anterior, o sea, frontal. Es transparente y más convexa. Ya sabemos la relación entre cóncavo y convexo. Si hablamos de convexo, estamos hablando de montañita. Y si hablamos de cóncavo, los baches que hay en la calle. Entonces, es transparente y más convexa.
aunque la convexidad varía según la especie. Puede ser más convexa o menos convexa. Los Shih Tzu tienen bastante convexidad. Varía según la especie. Su forma también varía. Puede ser ovalada la córnea en el caballo, puede ser aperada la córnea en el vacuno, circular en los perros y en el hombre. La córnea tiene dos funciones: protectora e intervenir en la transmisión de la luz. Estructuralmente encontramos varias capas que están constituyendo a esa córnea. Tenemos el epitelio anterior, tenemos la membrana limitante externa, la sustancia propia, la membrana limitante posterior y el epitelio posterior. El epitelio anterior es un epitelio escamoso estratificado, así se lo cataloga. La membrana limitante externa es la lámina de Bowman. La sustancia propia es el tejido conjuntivo fibroso laminar. La membrana limitante posterior o de Descemet, así se le denomina, es una membrana limitante posterior, es la que va a estar hacia los bordes. El epitelio posterior, o también llamado endotelio corneal, limita con la cámara anterior, es la siguiente capa, la que corresponde a la cámara anterior, por eso le llaman epitelio posterior. Entonces vamos desde la parte más externa a la más interna. Si podríamos describir la córnea es entonces una estructura que tiene una convexidad. Dependiendo de la especie, va a haber distintos tipos de convexidades. Dependiendo de la especie, puede ser más amplia o más angosta. La córnea le interesa hacer dos cosas. Una, proteger la estructura del ojo y la otra, captar los fenómenos lumínicos. Estructuralmente tiene varias capas y son las que ya habíamos mencionado: epitelio, membrana, sustancia propia, membrana limitante posterior, epitelio posterior. Y en lo último que leyeron, a ver, ahí subió demasiado el cambio. Se alocó la computadora. Ahí estoy subiendo, ahí estoy subiendo. Allá. La córnea no tiene vasos sanguíneos, solo tiene corriente linfática. Pregunto yo, ¿la túnica externa o fibrosa es un tejido que tiene vida, sí o no? Sí. Sí. Tiene vida. Sí. ¿Verdad que sí? Porque son células que están constituyéndola. ¿La esclera tiene vida? Sí. Sí, porque ya llegamos. Es vascularizada. Tanta vida que incluso hay puntos específicos de la esclera en donde se afina y permite que atraviese los vasos sanguíneos, que atraviese la vascularidad para nutrir al ojo. Muy bien. Pregunto, respecto a este último inciso que acabo de leer de la córnea. ¿La córnea tiene vida? No. No. ¿Sí o no? No. No tiene vida. ¿Por qué dicen que no tiene vida? ¿Qué es lo que ocurre en la Tiene córnea? vasos No tiene sanguíneos. irrigación. No tiene vasos sanguíneos. No pasa irrigación. Porque no tiene irrigación, no tiene vasos sanguíneos. Tienen razón en parte. La córnea no tiene irrigación y no tiene vasos sanguíneos que la irrigan de forma directa. Pero la córnea sí tiene vida. Porque si la córnea no tuviera vida, no podría permanecer ahí, se degradaría y desaparecería. Entonces, la córnea como elemento de células que contiene vida, ¿por qué motivo no permite la irrigación mediante vascularidad? ¿A quién se le ocurre la respuesta? Porque tiene que ser transparente, totalmente transparente. Correcto. Tiene que ser translúcida, tiene que ser transparente. Imagínense si hubieran vasos sanguíneos recorriéndola en su totalidad. ¿Cómo podríamos permitir el paso de esa luz? Se opaca. Sería algo opaco, veríamos líneas en nuestro frente. Esto es más o menos como cuando nos vamos a sentar dentro del vehículo a manejar. Nos sentamos enfrente del volante. ¿Qué queda enfrente del volante? El parabrisas.
El parabrisas es nuestro medio por el cual vemos enfrente y podemos entender todo lo que está ocurriendo y captar todos los fenómenos visuales. Si ese parabrisas está totalmente limpio, captamos toda la información que viene del medio externo. Pero si ese parabrisas está con suciedad, o peor aún, totalmente cubierto de lodo, ¿cómo va a atravesar los fenómenos visuales ese parabrisas para que nosotros lo podamos ver? ¿Podríamos ver de forma correcta y debida? No, ¿verdad? No. Entonces la córnea se comporta de igual manera. La córnea protege y defiende al ojo en la parte anterior, de igual modo que la esclera. Pero la córnea cumple una función vital e importante, permitir el paso de la luz. Si la luz es captada por la córnea, se puede dar en las siguientes capas el fenómeno de transformar el efecto luminoso en energía bioquímica para que sea captada a través del nervio óptico y compute esta información el cerebro. Pero si la córnea no es capaz de permitir el paso de la luminosidad, ¿cómo las demás capas pueden captar la información lumínica? Entonces, es vital que la córnea sea translúcida. Y por ello, el cuerpo desarrolló un mecanismo de alimentación linfática. Aquí mismo lo dice. Es decir, la córnea, al tener vida, va a necesitar oxígeno, va a necesitar nutrientes. Y la única forma de hacerlo es mediante baños linfáticos. Es decir, sustancias que corran enfrente de ella, que la bañen, que la lubriquen, que la humecten. Es la única manera que tiene la córnea de mantenerse viva, de captar oxígeno, de captar nutrientes. Tanto en cuanto estas corrientes linfáticas, esta humectación no se dé debidamente, la córnea ¿en qué grado estaría afectada? ¿Cómo se afectaría la córnea? Se degradaría. Se empezaría a degradar. Es lo mismo que tengamos a una persona atrapada en un hueco. Con el paso de los días, si no toma agua, si no come, ¿qué le va a ocurrir? Poco a poco va perdiendo masa, poco a poco se va adelgazando, hasta que llega un punto en el cual no aguanta más y muere. Es exactamente lo mismo que le puede pasar a la córnea. Mientras la córnea no se mantenga lubricada, humectada o humedecida, no se va a poder alimentar. Y esta córnea paulatinamente se va a ir degradando. Ya se va a acabar, tenemos un minuto. ¿Volvemos a iniciar? Sí, vamos a reiniciar. Ya nos falta poco tiempo, pero quiero terminar al menos bien la túnica externa. Voy a... ver. No, no es ese. Ya se va a acabar. Ahora les voy a poner una información. Eso. ¿Qué están viendo ahí? Ok. ¿Pueden ver? Sí. Sí. Y tienen como una capa de algo cubriendo el ojo, ¿no? ¿Catarata o no? Es la córnea. Primero vamos a diferenciar. Estamos viendo dos ojos en un perro, ¿sí o no? Sí. Bien. Sí. Estamos viendo primero el ojo del lado izquierdo. Sí ven dónde es el lado izquierdo. Sí, el que está bueno. El que está bueno, correcto. Ese es el ojo izquierdo. En el ojo izquierdo, señálenme dónde está la esclera. Una flechita, hagan. La esclera. Ya, correcto. La esclera. No, pero ya señalaron la otra cosa. Ahí no veo ni más. Tiene rayas. La parte blanca. La parte blanca, en resumidas cuentas, la parte blanca. Esa es la esclera. Muy bien. ¿Dónde está el limbo?
Muy bien. Ese sería, ¿cómo se llamaba? ¿Limbo qué? Limbo de la córnea. De la córnea. Limbo de la esclera. El limbo de la córnea. ¿Y la unión entre la córnea y la esclera? Esclerocorneal, correcto. Ya les voy a borrar un poco para que no se vea tanto. Ok, muy bien. Tenemos entonces en claro dónde está la esclera, dónde está el campo esclerocorneal o el limbo de la córnea. Ahora, ¿dónde está la córnea? Bueno, es eso en resumidas cuentas, pero... Eso, donde está la línea verde, dentro de la línea negra, fucsia. La córnea es translucida. Correcto, eso, donde está el margen. Ah, ahí han dibujado una línea cóncava o convexa. 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 ¿La córnea es cóncava o convexa? Convexa. Convexa, correcto. ¿Y hay distintas formas de córnea dependiendo de la especie? Sí. Circulares como el perro. Hay córneas aperadas como especie de pera en los bovinos. Hay córneas, ¿de qué otro tipo? Ovaladas. Ovaladas, Como el caballo. como en el equino. Aperadas, ovaladas, circulares, correcto. Hay distintos tipos de forma de córnea, pero todas las córneas son convexas. Muy bien. La córnea, ¿qué es lo que no tiene para ser nutrida? Vaso sanguíneo. Presión. Correcto, no tiene vascularidad. Pregunto, si no tiene vascularidad, ¿cómo un elemento con vida se puede nutrir? Corriente linfática. Las glándulas, con las glándulas que... ¿Humor acuoso? Ya, esa estaría por detrás. Con La córnea solamente se puede nutrir mediante la humectación de la misma, mientras esté humectado por medio de los vasos linfáticos. Vasos linfáticos que le van a aportar con nutrición. Porque la córnea no tiene vascularidad en su interior. ¿Por qué motivo no tiene vascularización la córnea? Para la visibilidad. Para la visibilidad. Para mantener su transparencia. Para mantenerse transparente, para mantener su translucidez y de este modo permitir el paso de la luz. Caso contrario, el paso de la luz se vería alterado y acarrearía con un problema de visión. Muy bien. Ya vimos entonces el ojo que aparentemente se encuentra bien, el del lado izquierdo. ¿Cómo está el ojo del lado derecho? Opaco. La córnea opaca. Vacío. La pálida. La córnea se ve obstruida. Blanquecino, bastante blanquecino, ¿ok? El ojo del lado derecho. ¿Qué otra cosa notan en ese ojo? Hay un punto rojo. Rojo. Una Punto rojo, correcto. Punto rojo que el ojo izquierdo no lo tiene. ¿Ese punto rojo está en la esclera o está en la córnea? La córnea. Córnea. Está totalmente hacia craneal del ojo. Es decir, que está en la córnea. La córnea. La córnea. Correcto. Si decimos que la córnea no tiene vasos sanguíneos, ¿por qué una mancha roja en ella? A ver, pregunta capciosa. La córnea se desgarró, ¿no? Ya, ¿y qué más? Se extravasó el... Puede venir desde la esclera. Claro. Tal vez un vaso sanguíneo de la esclera se desgarró y se derramó. Como hay una lesión en la córnea, la lesión es tan profunda que ya atravesó la córnea y empieza a haber un sangrado desde las vascularidades de las siguientes capas. Entonces, ¿cómo saber si la lesión es inicial o es superficial o es muy profunda? En el momento en que les empieza a sangrar. En el momento en que empieza a haber sangrado, si sabemos que la córnea no tiene vasos sanguíneos.
En el momento en que hay un sangrado, significa que no solo está afectada la córnea, sino que ya el problema atravesó la córnea y ya se está esbozando las siguientes capas. ¿Es entendible, sí o no? Sí. Sí. Correcto. ¿Cómo le llamamos? Ya lo mencionaron. ¿Cómo le llamamos a esta lesión en la córnea? Úlcera corneal. Úlcera corneal. Correcto, úlcera corneal. Tenemos ahí la presencia de una úlcera corneal. ¿Cómo podemos ayudar para que se repare la úlcera si sabemos que la poca vascularidad que generaría en la córnea? Con epitilizantes oculares. Ok, la respuesta estaría en epitilizantes oculares, que sería algo de forma lenta, pausada, pero que ayudaría muchísimo. Los epitilizantes oculares favorecerían la nutrición, por eso son epitilizantes, la nutrición de esa córnea. En una córnea, el proceso de cicatrización, ¿es rápido o lento? Es un proceso lento. ¿Por qué es lento? Porque no hay Porque se humecta. polarizando. mucha agua sanguínea? Correcto, no hay vascularización. Y como no hay vascularización, no hay quien aporte de forma continua, como en los demás tejidos, oxígeno y nutrientes para la multiplicación celular y que se forme una cicatriz en esa córnea. ¿Cómo le ayudamos? Hay dos maneras. Una de ellas es, como ustedes ya lo mencionaron, con epitilizantes oculares que se aplican cada 3 horas. Es decir, que cada 3 horas están dando comida y nutrición por medio del epitilizante a esta capa corneal. ¿Quién nutre a la córnea? El humor acuoso. El humor acuoso. Por la parte interna. ¿Y por la parte externa? La glándula lagrimal. La glándula lagrimal, correcto. ¿Qué produce la glándula lagrimal? Lágrimas. Lágrimas. Pero no se esperaba algo más. Más A veces es tan lógico. más científico. ¿Sí o qué? La glándula Disculpe que te lagrimal. interrumpa. Hay compañeros que quieren que los acepte. A ver, así es verdad, es verdad. No logré verlo. Ya aquí le estoy aceptando. Hay 79. Ya lo acepto. Correcto. Ya, entonces. Profesor, tengo una duda. Sí, dígame. La glándula lagrimal obviamente produce lágrimas. ¿La glándula de Harder produce algo? Es que la glándula de Harder está comprendida donde está el lagrimal. Ya. Tiene relación. Están en el mismo lugar. La una contiene a la otra. Y cuando hay el prolapso de la glándula de Harder, ¿por qué se debe? La pregunta sería, ¿por qué se debe o quién está prolaxándose? O sea, se prolapsa la glándula de Harder, ¿pero por qué? Se prolapsa la glándula de Harder que contiene ¿a quién? A la glándula lagrimal. Correcto. Ahora viene la primera pregunta. ¿Por qué se prolapsa? Excelente pregunta. La glándula de Harder se prolaxa porque hay unos músculos en el entorno de la glándula que no están haciendo su función. ¿Cuál es la función de esos músculos? Agarrar a la glándula de Harder y no dejar que se salga de su lugar. Cuando estos músculos no están ejerciendo la función de presión para mantener a la glándula ubicada en su espacio y su zona topográfica, es que la glándula se sale. Ya. ¿Cómo lo arreglamos? Eso es con operación. Pero, a ver, esa cirugía, si no me equivoco, no se extirpa. Correcto. Es antiguo, arcaico la extirpación. Y ahí viene una relación directa. ¿Qué pasa si extirpamos la glándula de Harder y el lagrimal? Se va a secar la córnea, no tendrá cómo. ¿Por qué? ¿Por qué se seca la córnea? No se producen las lágrimas. Si se seca la córnea porque no se producen las lágrimas, ¿qué le va a ocurrir a la córnea? ¿Necropsia? Va a empezar a morir porque en la lágrima hay sustancias nutricias para la córnea. Muy buena pregunta.
Y ahí, si no me equivoco, es cuando viene el, ¿cómo es que se llama esta vaina? Las cataratas. Ahí viene el síndrome de ojo seco y termina apareciendo un ojo blanquecino. En el mejor de los casos, porque pueden aparecer también vascularizaciones a nivel de ese ojo y se pone horrible. Profesor, Perdón, ¿qué dijo? en caso ¿Cómo? de los humanos, por ejemplo, cuando los operan Alguien con está láser, hablando, pero no lo entiendo. En caso de los humanos, cuando los operan con láser, tengo entendido que ellos ya permanentemente tienen que usar unas gotas como lágrimas artificiales. ¿Eso no podría aplicarse también a los animales? Claro que sí. Antiguamente lo que se hacía era extirpar por completo la glándula lagrimal, que es lo que decía su compañero, y al hacer esto le recomendaban los médicos al propietario, tiene que ponerle este colirio cada hora, toda la vida. ¿Quién lo va a hacer? El dueño tiene que hacerlo El por que ley. ama a su Claro. mascota. Mucho más complejo un animal. Mucho más complejo un animal que no tiene ánimo, no quiere en ese momento, no le da la gana, se pone bravo, les puede morder, aruñar, lo que sea. Es mucho más complejo. En los animales, si ustedes evitan extirpar la glándula lagrimal, no hay ningún problema y no tienen la necesidad de utilizar colirios de forma continua. Era el método antiguo de extirpar la glándula lagrimal lo que acarreaba todos los problemas. Y el mismo problema de la manipulación, estarle poniendo gotas a cada rato. Por eso se cambió de técnica, se investigó, se cambió de técnica y pues ya no se hace así. Cuando yo era estudiante como ustedes y me tocó ver cirugía, a mí me enseñaron la técnica de la extirpación. Pero esa técnica está arcaica, está caduca. Estamos hablando del año como que el 2003, más o menos. 2003, sí, 2003. Ya habían nacido. Oiga, profesor, otra duda. Hay perritos como los bulldog en los cuales en las pestañas se le meten hacia adentro. Creo que, no sé si eso es entropión o no. Correcto. Ya, en este caso la cirugía también se la hace en esos perritos, pero eso también, con ese entropión también se le pueden hacer las úlceras. Correcto. ¿Qué es un ectropión? Primero, Es ¿en dónde está el entropión? en las pestañas. Ok, los pelitos que están en el contorno de los cantos o en el contorno de los párpados no se proyectan hacia afuera, sino que se introvierten y se proyectan hacia la córnea. Esos pelitos con el abre y cierra de los ojos es como que todos los días le pasemos un rastrillo a la córnea. Le rastrillamos y le rastrillamos todos los días a la córnea. ¿Qué vamos a terminar haciendo con la córnea? Lacerando. Lacerando, la rompemos, la lastimamos, la ulceramos. La córnea, si bien es cierto, no tiene abundante vascularización, tiene una inervación, una sensibilidad. Entonces, cuando hay algún proceso de laceración, duele, arde. ¿Y los animales lo expresan de qué forma? O sea, mediante eso. Cerrando el ojo, lo tienen entreabierto y cerrado. Entonces lo tienen gachito, como se dice vulgarmente. Como que cierra un poco el ojo, no lo termina de cerrar del todo, lo medio cierra. Ahí sabemos que algo le está pasando en el ojo. Y si tiene electropión y cierra el ojo un poquito, está hincando de todos modos, en algún grado y de forma continua y cotidiana, a la córnea. Y sabemos que la córnea, por ser poco vascularizada, no se va a reparar rápido. Y si el problema es de mucho tiempo, más daño ocasiona a la córnea y no le da tiempo a que se repare. Estos casos de úlceras más se lo ven en perritos con ojos saltones. Sí, más es de perros que tienen los ojos proyectados hacia afuera. Sin embargo, no es imposible que se den en los perros que no son así. Oiga, profe, una consulta. Por ejemplo, en los humanos, cuando las pestañas se nos sueltan y caen justo en la córnea,
y a veces no se las pueden sacar y esas se ingresan. O sea, eso se queda ahí intermitentemente o qué pasa con eso en cuestión. No, realmente el ojo tiene un mecanismo de limpieza. Pongámoslo así. El ojo tiene el agua como el agua que le tiramos al parabrisas, que son las lágrimas. Cuando el parabrisas está opaco, está sucio, aplastamos el que bota el agua, el chisguetazo para limpiar el parabrisas, y empiezan automáticamente a los limpiaparabrisas a moverse. El lagrimal produce lágrimas y es como el agua que se vierte en contra del parabrisas. Y los párpados que se abren y se cierran son como los parabrisas, que van limpiando la superficie de la córnea, van limpiando la superficie del parabrisas. Y esta zona tiene sus propios desfogue. Hay una zona donde va a desfogar el exceso de agua y se va a canalizar para ser eliminado. De igual modo, lo que corresponde a la limpieza y lubricación del ojo tiene su propia cañería de desagüe. Una parte tiende a irse hacia el canto medial es donde está el lagrimal. Se direcciona hacia el canto medial y allí se va formando lo que se conoce como la lagaña, ¿verdad? La lagaña se forma allí. Por ejemplo, en este perrito podemos ver aquí en esta zona lagaña. ¿Vemos o no vemos lagaña? Sí. Sí. Ya, esa lagaña se va acumulando, va aumentando y va exteriorizándose cada vez más. Se exterioriza. Entonces, ese es un punto para poder ser retirada de forma externa. Y de forma interna, junto al canto medial, hay un conducto que va a evacuar el exceso de lágrima por otros caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Y lo tienen que haber visto en anatomía ósea. Sí, eso se llama. ¿Cómo se llama? ¿Qué cosa? La cañería que transporta el exceso de producción de lágrima para ser eliminado. El conducto nasolagrimal. Exacto, el conducto nasolagrimal. ¿Qué hace el conducto nasolagrimal? Está conectado entre la nariz, Está conectado. el conducto y el lagrimal. Está conectando la cavidad nasal al conducto lagrimal y está conectando también la cavidad bucal a la zona del conducto lagrimal. Un experimento rapidito. Hay unas sustancias que sirven para ver las úlceras corneales. A ver, ¿cuál es el nombre? Por ahí sí lo saben. Es un colorante. Un colorante verde o amarillento. Sí, rosa de bengala. No. Uno es rosa de bengala, ok. Hay uno más moderno. Ah, la miércoles, eso yo vi. Furoseína. Esa vaina. No se confundan entre decir furoseína y furosemida. Son dos cosas diferentes. Furoseína. La furoseína lo colocan, antiguamente se usaba el rosa de bengala, pero no era tan fácil conseguir el rosa de bengala. Entonces se utiliza, y la furoseína también a veces no es tan fácil de conseguirla. Bueno, la furoseína se coloca y se mancha la superficie de la túnica fibrosa. Se mancha más la zona del centro, la córnea. Si la córnea está lesionada, lastimada, va a haber una gran cantidad de acúmulo de este colorante allí y nos va a reflejar a simple vista el lastimado, la ulceración. Por eso se utiliza esta técnica de la furoseína, para que devele, demuestre y que quede sin ninguna duda el hecho de que existe una úlcera corneal. Puede ser inicial, casi incipiente, puede ser media o puede ser tan fuerte como la que estamos viendo en la imagen, que ya se da hasta una gota de sangre. Entonces esa ya es profunda. Hay úlceras corneales superficiales, hay úlceras corneales medias y úlceras corneales profundas. Esta de aquí, de este PUC, ¿de qué tipo es? Profundo. Avanzada. Profunda, es profunda. Entonces, si ustedes hacen la coloración de ese ojo con la furoseína, ¿qué va a ocurrir? Automáticamente en fracción de segundos, el mismo color verde que están viendo que está manchando la cara anterior del globo ocular, la túnica fibrosa anterior, automáticamente aparecerá esa gota en la nariz.
Y automáticamente, fracción de segundos, después de haber echado la gota en el ojo, van a ver que el animal empieza a saborearse, ¿Qué significa que la gota aparezca un color verde en la nariz y que el animal empiece a saborearse? Por haber echado la gota en el ojo. Está bien. No. ¿Qué cosa? Por la cuestión esta de la conexión naso-lagrimal. Correcto, están interrelacionados, intercomunicados. La gota de colorante llamado furoseína o rosa de Bengala, también que se puede utilizar, va a aparecer en la nariz y va a generarle un tialismo o un sabor en la lengua al animal y empieza a saborizarse. Significa que el conducto nasolagrimal está uniendo las dos áreas, tanto la nariz y la boca. ¿Correcto? En breves palabras, cuando a uno le ingresa algo al ojo, va a salir desfogado ya sea por la gaña o por la nariz, sí. O por la boca. Ah, bueno, también. Sí, por la boca también. Ok, pregunto yo, ¿qué pasaría si el conducto nasolagrimal se tapa? Acumulación de los residuos que entran al ojo. ¿Cómo se expresa la acumulación? La gaña. ¿Y cómo se sigue expresando si sigue lagrimeando ese La animal? gaña. Y aparte de la lagaña, si sigue el exceso de producción de lágrimas. Infección. Infección. Con alguna Puede infección. ser una infección, pero ¿qué más van a ver? El animal se pone a llorar. A los Shih Tzu le pasa esto, ¿no, verdad? Exacto. Nosotros deberíamos decir que el animal se pone a llorar. ¿Está bien dicho? Lagrimea excesivamente. Lagrimea, correcto. Lagrimea. Entonces, vemos a los perros que de repente tienen el rostro que les salen gotas de lágrima y siguen botando lágrima y lágrima y lágrima. ¿Qué dice el propietario? Pobrecito, la dueña se fue hace una semana y la extraña mucho, llora. La explicación científica. ¿Cuál es la Tiene explicación? el conducto Obstruido el canal. tapado. Obstruido, tapado el conducto nasolagrimal, el canal nasolagrimal. Perfecto. Esa es la explicación científica. ¿Qué se puede hacer en este caso? ¿Qué se puede hacer? Destaparlo. Bueno, destaparlo, pero también preguntarse, ¿y quién tapó el conducto nasolagrimal? ¿Cuál es la causa de la obstrucción o el taponamiento? ¿Con quién se comunica el conducto nasolagrimal? Con la cavidad nasal, la cavidad Nasal y cavidad bucal. bucal. Ok. Bueno, a ver, hay mucho ruido. Cuando en cavidad bucal hay demasiadas bacterias, estas pueden ascender a través del conducto nasolagrimal, irritan al conducto, lo inflaman, puede haber secreciones allí que conllevarán a una obstrucción y taponamiento del mismo. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok. Cuando hay una gran cantidad de bacterias en la boca de algún perro, cuando hay mucho de algo, ¿mucho qué? Calcio. No. ¿Calcio mezclado con qué? Residuos alimenticios. Residuos alimenticios. ¿Cómo se llama la mezcla del calcio con los residuos alimenticios? Sarro. Sarro dental, perfecto. Cuando hay exceso, una enorme cantidad de sarro dental que ya está afectando las encías, hay una gran población de bacterias, esa boca huele a flores. Claro que sí. ¿A qué huele esa boca? A pantano. Huele a pesta, a rayos. Pero podría. A podrido incluso. Hay diversidad de fragancias. ¿Cómo le llamamos al mal olor de la boca? Halitosis. Halitosis, correcto. Entonces, si hay una halitosis, es altamente probable que en algún momento el conducto nasolagrimal, producto de la gran cantidad de bacterias que está ocasionando la halitosis, genere un taponamiento de la glándula, del canal. Y esto va a generar que no drenen, que no desfogue la producción de lágrima. La producción de lágrima es de forma continua.
todo el tiempo se está produciendo lágrima. Todo el tiempo los ojos se están humectando. Y todo el tiempo la córnea se está nutriendo a través de los vasos linfáticos y la nutrición que se da a partir de la lágrima. Como esto es necesario hacer todo el tiempo, siempre va a haber un exceso de producción de lágrima que tiene que ser desfogado a través del conducto nasolagrimal. Caso contrario de no irse por el conducto nasolagrimal, ese exceso de lágrima tiene que buscar un lugar por donde salirse. ¿Y por dónde se va a salir? Por medio de lágrimas, es decir, en el medio externo. Vamos a ver gotitas que salen y que mojan todo el contorno del ojo y pasan justamente por al lado de las fosas nasales. Y vamos a ver un camino, si el animal es blanco, un camino café. La única razón para que salgan lágrimas. ¿Perdón? ¿Es la única razón para que salgan lágrimas o podría haber alguna otra? Es la razón más cotidiana. De allí podrían haber otras razones también, como infecciones propias del ojo. Primero les hablé de una infección lejana al ojo, que sería cavidad bucal. Sí hay otras razones, pero esta razón es la más repetitiva. ¿Y por cuestiones emocionales? No, cuestiones emocionales no. No se habla de cuestiones emocionales en los perros. Se lo cataloga más funciones mecánicas, endócrinas. La sentimentalidad es atribuida al humano, en la cual el humano llora, tiene llanto. El animal se le cataloga como lagrimero. Hablando de la salida de secreción ocular a través del rostro. Profesor, el humano, en cambio, llora. Se y le esos fue la videos- novia, se pone a llorar. Le ruega para que regrese, sigue llorando. Entonces, esos son motivos para llorar. Doctor, una consulta. Y esos videos, por ejemplo, que hay en internet, que los dueños lo han dejado encargado y regresan al año, se ve que los perritos como que se emocionan y como que, bueno, sí se ve como que lloraran. Hay algunos que en cambio se desmayan y cosas así. Ok, solamente me estoy concretando al ámbito del lagrimeo. Yo no estoy diciendo que los animales no sientan. Los animales se guían por acciones, se guían por el hecho de la ¿Instinto? cotidianidad. ¿Perdón? Como el instinto de saber que quién es esa persona que está ahí. Instinto, cotidianidad, comunicación en ese instante. Algo de memoria sí hay, depende del animal. Hay animales que tienen mucha más capacidad de memoria que otros. Entonces, si llega el dueño después de mucho tiempo, si lo llega a reconocer por el olfato, se va a emocionar, se va a comportar muy emocionado y puede haber un exceso de producción glandular. Y eso se transforma en lagrimeo. Pero no es que estamos diciendo que está llorando porque llegó el dueño. Ya le hicieron una lágrima. Ok, está a punto de acabarse este último tiempo y ya nos pasamos de la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, ya no. Profe, Yo, mandaron unos ¿Hacen ejemplos. ahorita? ¿cómo? No. No. Ah, por eso están tranquilos. Yo tengo una pregunta. No, hace rato me hubieran cortado. En el grupo mandaron otros ejemplos, profe. Ahí está llorando el perrito. Enojado. Está llorando porque la dueña no le cuida. ¿Cómo? No, le veo muy de lejos. Ah, ya, pero en el WhatsApp de primer semestre, de segundo semestre, perdón. Ah, ya le voy a ver, ya le voy a ver. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quiero preguntar. Dígame. Usted dijo que cuando se prolapsa la glándula de Harder no se extirpaba y que habían otros procedimientos. Sí. ¿Y cuál es ese procedimiento? Es el que mencionamos. Para poder hacer el procedimiento tenemos que entender cómo funciona la glándula y el entorno. La glándula está en el canto medial. Está ocupando a la glándula lagrimal. Ella está inmersa allí, en la glándula de Harder. Esta glándula es abrazada por músculos. Los músculos son los que están agarrando de forma eficiente a toda la glándula y la mantienen adentro. Si los músculos dejan de hacer su función,
esta glándula se exterioriza, sale disparada y es muy visible. ¿Qué es lo que se hace? Hacer exactamente que los músculos vuelvan a agarrar a la glándula y que no la dejen salir. ¿Cómo hacemos esto? Nos metemos al nivel de la glándula lagrimal, tiene que estar sedado el animal, obviamente. Sedado el animal, abrimos todo el entorno, cortamos todo el entorno que tiene la glándula y cortamos los músculos. ¿Para qué? Para que se vuelva a generar un proceso de cicatrización. Agarramos los músculos y hacemos que abracen nuevamente a la glándula y eso ocasiona que la glándula se vuelva a introvertir, vuelve a meterse y no se sale, no se debería volver a salir. ¿Entendida la respuesta o no? Sí, gracias. Ya están que me escriben bye bye Yo tengo por una aquí. pregunta. Dígame. Dígame. Cuando en la córnea, si en la córnea se presenta alguna telita como blanquinosa, ¿a qué se debe? Aunque el ojo se ve bien. Solo es a nivel de la córnea. Hay que tener en cuenta si es externo o es interno. Si es externo, podríamos atribuirle a que es un proceso cicatrizal de la córnea. La córnea, como es un tejido con vida, y si recibe suficiente nutrición, paulatinamente, después de una úlcera, un daño o una lesión, se va a cicatrizar. ¿Cómo se expresa una cicatrización o un proceso de cicatriz en la córnea? Con el color blanquecino. Se torna blanquecina. La córnea se torna blanquecina y de ese modo es el indicativo de que está en proceso de reparación ese tejido. Y si en el caso de que naciera así. ¿En el caso de qué? De que naciera así con esa telita. Que naciera así. Habría que ver el caso específico. ¿De qué se trata? ¿Y cómo sería eso? O sea, hay que revisarlo. Hay que ver si es externo o es interno. Cuando aumenta la edad, puede ser que la córnea esté bien. Pero dentro de la córnea, ¿se acuerdan que habían una sucesiva cantidad de capas? La membrana de Descemet y todas las capas que estaban ahí hasta llegar al otro lado en donde estaba la siguiente capa. Ya, entonces todas esas membranas de ahí es las que tienen que revisar en la parte interna. Puede haber con el paso del tiempo el humor acuoso, lo que se encuentra atrás de la córnea. Podría hipermineralizarse. Al hipermineralizarse va a formarse una capa de minerales que va a tornar un color blanquecino por detrás de la córnea. Va a dificultar la visión y a eso le llamamos las cataratas. Doctor, una pregunta. Disculpe, yo me quedé con la inquietud de exactamente dónde está el limbo corneal. Ah, ya. El limbo corneal. A ver, ¿quién le ubica el limbo corneal? Tanto que están garabateando el perro. A ver. Háganle una línea al limbo corneal. O a la capa esclerocorneal. Eso, allí. ¿Ya lo vio? Allí donde está la línea amarilla, la línea azul. ¿Lo captó? Sí, muchas gracias. Ya, ok. Eso, correcto, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Revisen Ahí, las perfecto. fotos del WhatsApp. Muy bien. ¿Qué les ha parecido la clase? ¿Sí ha sido entendible? Sí, gracias. Sí, gracias. Perfecto. Es un poquito de aprenderse o de memorizar ciertas áreas, es necesario. Otras traten de encontrarle la lógica, porque mediante la lógica lo van a poder captar de mejor manera. Por eso les explico ciertos por qué, o a veces les hablo de ciertas patologías, porque al saber ciertas patologías se quedan con el deseo de saber cómo se desenvuelven esas patologías. Y ahí es donde ven la necesidad de adquirir el conocimiento de la anatomía. Si nosotros no supiéramos que la primera capa más externa del ojo es la esclera y la córnea, cuando existe una lesión a nivel de la córnea o en esclera, no tendríamos cómo pensar en resolverla.
Peor aún si no sabríamos que la córnea no está vascularizada y necesita mucho de la glándula lagrimal. O que su nutrición es por medio de los vasos linfáticos. Ya lo dibujaron como payaso. Ya ese perro parece un travesti ahí. ¿Y nos puede explicar por las imágenes que están en WhatsApp? Sí. Ah, pero ya le queda un minuto. A ver, es que ya mismo se apaga esto. Lo que puedo hacer es chatearles, escribirles. Ah, o no sé, no veo, no se me puso un minuto. ¿O sí? Sí, menos de un minuto. A ver, voy a coger el teléfono. Ah, ya, ok. Es un, ¿qué es un boxer?